Lo pidieron, los escuchamos y aquí lo tenemos. El episodio con ecuatorianos. Vamos a buscar los mejores jugadores de esta nacionalidad, jóvenes y también veteranos pueden ser, para este episodio. Vamos a llevar a un equipo de cuarta división a conseguir la Champions. Justo ahí termina el episodio. Vamos a tener en cuenta todo, incluso hasta balones de oro, si es que llegan. Poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a esto. Vamos a ver nuestro 11 tip. Este es nuestro 11 inicial de ecuatorianos. Literalmente esta es la selección ecuatoriana que vamos a ver en unos años. Bueno, al menos eso creo. Chicos, a tener en cuenta que vamos a tener jugadores muy destacados, como es el caso de el señor Pacho, Hincapié y Estupiñán, también por aquí Preciado, que no lo es tanto, pero en fin. Y señores como este Kendry Páez, que aparentemente podría llegar a ser un jugador de talla mundial, tiene un potencial al menos en el FC muy bueno. Y pues en la comunidad ecuatoriana he podido leer en comentarios que este muchacho, porque me piden la carrera de Kendry Páez, me la piden muchísimo y entonces yo creo que va a ser una estrella mundial. Esperemos que así sea. Solo tiene 17 años, está brutal. Entonces aquí hemos mezclado estos grandes jugadores con jóvenes promesas que no suenan tanto en los diarios, que no son tan famosos todavía, que algunos de hecho están en su liga todavía en Ecuador, pero que tienen potencial, son jóvenes. Bueno, este no tanto, pero yo creo que sí, de 34 años terminaría este episodio. Este señor Siminda llevó a que creí que era por el apellido, inicialmente pensé que era africano, pero no. En el medio campo, Delgado, 64, pero 20 añitos. Este señor Vite con 22, todos tienen muy buen potencial. Bueno, en la defensa, Piero Hincapié, conocido de sobra, y el señor Pacho del Paris Saint-Germain, Preciado, y Pervis, que bueno, bajó bastante su potencial porque en otros FCs o en otros FIFAs era brutal. El mejor portero que conseguimos ecuatoriano fue este señor Ramírez. Ustedes en comentarios me lo dejan si sí es o no es. La promesa de cara al futuro como delantero centro, porque la verdad es que Campana pues no es que sea malo, pero no creo que llegue muy lejos, mientras que tengo más confianza en el señor Obando. Irá o será más bien nuestro suplente. Este Usma también suplente, Angulo y Mercado va a ser suplente. Por aquí este Chávez le va a ayudar a Estupiñán y a Preciado. Portero suplente evidentemente y un defensa central suplente. Yo creo que tal vez me fiche uno más. Es que no quiero tener tantos en la misma posición para poderles dar minutos a todos, ¿sí? Porque ya me ha pasado en otros episodios que mandamos 4 defensas centrales y al final uno de ellos termina sin jugar en todo el episodio. Entonces voy a dejarlo así. Lo mismo que voy a hacer con el mediocampista. Voy a dejar solo un mediocampista, esperemos que no se lesionen mucho, de suplente para que le ayude a estos dos. Así vamos a iniciar este episodio, chicos. Estos jugadores son del equipo, pero ninguno va a estar. Voy a terminar de venderlos en lo que termina el mercado, el primer mercado o en el segundo. Vamos al final de la temporada y veamos cómo nos va. Pero antes, unas pequeñas jóvenes promesas que, miren, no sé, se los voy a mostrar simplemente por si van a hacer su modo carrera con ecuatorianos o quieren un ecuatoriano. Estos son chicos que estaban en la lista. Este señor lo iba a comprar, pero yo creo que tal vez no le dé tantos minutos. Bueno, pero tiene buen potencial. Y este señor sí, pero no sé qué pasó con su negociación. Miren, se quedó ahí en chulito, todo en orden, aparentemente, pero no regresa. Es que también tenía un sueldo muy alto. Este chico tenía un sueldo de 50 y pico, 60,000. Esperemos a ver si llega para el mercado, para el próximo mercado. Fin de temporada y el ascenso, pues era, yo creo que una realidad, ¿no? Era un hecho debido a que tenemos grandes jugadores instalados desde el principio. Creo que no expliqué algo con respecto a ello y fue que en videos anteriores me pidieron que tuviera toda la lista. Veamos cómo nos fue en otras competiciones, porque tenemos equipo, pues no para ganar copas, pero para hacer presentaciones interesantes, al menos eso espero. A ver, FA Cup, ronda 4. Bueno, no estuvo tan mal. Ronda 2, Carabao Cup. En serio creí que íbamos a ganar esta BSM Trophy, pero no fue posible. Cuartos de final. Tenemos a Leonardo Campana como el máximo goleador de esta liga. Muy bien, llevó a también en el segundo lugar. Por otro lado, Kendry, el mejor asistente. Y nuestro portero, bueno, no le fue tan bien. Vaya pedazo de temporada la que se metió este señor, por Dios santo, 37 goles. Este señor con 34, muy bien. Miren a Kendry, despegó brutal. Bueno, es la primera temporada. Ay, chicos. Miren este señor Minda, yo creo que va a ser el titular sin lugar a dudas. Bueno, ya lo es de hecho. Hincapié solo 2 unidades. Este señor jugó 25 partidos, no creció mucho, increíble. Hizo 4 goles, pero no despegó mucho. Este tampoco le fue muy bien. Vaya, interesante. Estos señores, miren, jugaron partidos porque no logré salir de ellos, pero yo creo que para la próxima los vamos a intentar sacar a las malas porque les quitan minutos a nuestros muchachos, que creo que me tengo que hacer un par de fichajes más, sin lugar a dudas. Wow, Obando es el 9 de cara al futuro, creo yo, y es nominado, bueno, posible Balón de Oro en, no sé, en 7 temporadas, supongo yo, pero con Campana a ese nivel, los minutos de Obando,
van a estar muy complejos. Este señor no tiene minutos, ya saben que los porteros suplentes no brillan en nuestros episodios. Ese es el crecimiento, estos señores todos se van a ir la próxima temporada. Así terminamos esta primera, perfecto. Vamos a la segunda y nos vemos en tercera división. Bueno, la temporada no estuvo tan mal, pero no fuimos campeones, deberíamos haber sido campeones. Bueno, aún así vamos a segunda división. Ronda 3 de la FA Cup, un poco mejor en la Carabao Cup. Aquí también nos fue bien, pero me hubiera gustado ganarla. Era el primer torneo que deberíamos haber ganado porque creo que la próxima temporada ya no participamos en él. Nuestro Leonardo Campana, el tercer máximo goleador. Por otro lado tenemos que wow, ese Paul Mullin. Bueno, recuerdos de Paul Mullin, ¿no? No tenemos el mejor asistente por aquí en ningún lugar y nuestro portero, wow, tampoco fue o estuvo entre los mejores 5. Campana sigue siendo una locura, máximo goleador, el mejor de nuestro equipo. Este señor va creciendo. La verdad es que en la temporada anterior hice simulón, pues no le di minutos muchos a jugadores como este, pero pues esta temporada sí traté de rotarlos, traté de simular partido por partido, aunque no crecieron mucho. Obando es que solo jugó 17. Hincapié, bueno, estos sí están creciendo muchísimo. Este Sarmiento que al final llegó para esta temporada, la verdad tuve que reficharlo porque no sé cómo, carambas, o qué pasó, pero no llegó en la temporada anterior. Ahí está, Sarmiento tuvo bastantes minutos, traté de rotar la plantilla. Este muchacho, como pueden ver, también jugó, pero no creció mucho, se estancó bastante. Estupiñán, fantástico, ahí está, chicos, me encanta este equipo de ecuatorianos. Queda por ahí un par de jugadores todavía de la plantilla original, pero eso no importa. Vamos a la tercera temporada y estrenar nueva liga. Gracias a los playoffs nos vamos a Premier League. Gracias a ellos hemos ganado y esto nos da acceso a la primera división, pero esa primera división es complicada, ya lo saben. Ronda 3, FA Cup. Ronda 4 de la Carabao, muy bien. En el ámbito goleador tenemos a Yeboah en el segundo lugar, muy bien. Las asistencias tenemos a Kendry Páez, este Kendry Páez ya es gigante. Y nuestro portero no lo fue bien. El señor John Yeboah es el máximo goleador de esta temporada, ya tiene 26 años. Campana también, este señor van creciendo y poco a poco. Obando me jugó 19 partidos. Ahí está, hice simulón, chicos, hice simulón. Algunos jugadores tal vez no jugaron tanto, pero bueno, yo creo que ya el 11 titular ya está definido. Este señor tampoco jugó mucho y debería tener más minutos. Vaya, 17 partidos para Usma. Bueno, ya saben, en simulón es un poco compleja la cosa. Ese es el crecimiento de nuestros muchachos. Vamos a la cuarta temporada o tercera, bueno, la que sea. Primera participación en la máxima, en el máximo nivel de Inglaterra. Pues creo que no estuvo tan mal. Octavo lugar. Aquí tampoco nos fue tan mal. Ronda 5 de la FA Cup. Ronda 3 de la Carabao. Wow, Yeboah se metió entre los 4 mejores de la Premier League. Harry Kane volvió a Inglaterra. Lo hizo en el Bournemouth. Gyökeres, ojo chicos, que la carrera de Gyökeres me gustaría jugarla en el canal, pero no sé ustedes qué piensen. Gyökeres es la cosa. Gyökeres no es Gyökeres, sino Gyökeres. Por otro lado, de hecho este señor fue el máximo asistente, curioso porque es un 9, y nuestro portero fue el mejor de la temporada, Moisés. A ver, tenemos a el señor Yeboah como máximo anotador del club. Fantástico la presentación, 85 Campana. Si se imaginaron a Campana con 85, Delgado creo que no creció mucho. Henry tal vez 2 unidades. Preciado también estancado un poquito, que es que ya tiene 30. A ver, este señor Pacho con 86, un poco. Estupiñán también creo que se estancó. Este señor creciendo pero poquito. Angulo, suplente que solo jugó un partido, ojo con ese dato. Hincapié, 88. Obando solo jugó 6. Ese simulón, chicos, hice simulón. Tal vez la próxima temporada sí simule partido tras partido para darle más oportunidad a un chico como Obando. Esta campaña ingresamos a competiciones europeas. Muy bien, sexto lugar, vamos mejorando. En esta competición también mejoramos, semifinales. Y en esta, bueno, tal vez un poco. Interesante este dato, el señor Anthony Gordon es el goleador de la Premier. Nosotros tenemos a Leonardo Campana en el quinto lugar. De asistencias no tenemos a nadie en los primeros 5. Ojo con Julián Álvarez en el Manchester United y Ousmane Dembélé en el Liverpool. Eso sí me pareció un poco raro. Nuestro portero tampoco estuvo entre los mejores 5. Yeboah, nuestro máximo goleador esta temporada. Campana con 87, muy bien, ya 29 años. Este señor con 85, muy bien. Delgado. Vite, wow, Vite se estancó bastante. Páez, bueno, creciendo como era de esperarse. Pacho, muy bien. Este chico también creció harto. Todo está, bueno, mostrando su potencial. Este muchacho ya con 31 años, creo que se mantiene. Hincapié muy bien. Estupiñán, bueno, también por cuántos años tiene, 31. Yo creo que está bien. Este Mercado jugó 30 partidos, pero no creció mucho. Moisés, nuestro portero, también un poquitico estancado. Obando, solo jugó 2 partidos, chicos. Hice simulón.
Este chico también jugó muy pocos partidos. Sarmiento con 5. Debido a los titulares que tenemos, pues es muy difícil que estos chicos jueguen. Vamos a la siguiente temporada y veamos cómo nos va en competiciones europeas. Es increíble que hasta este momento de esta historia yo recuerde a Moisés Caicedo. Supongo que ya en comentarios estarían: oye, ¿y dónde está Moisés? Si es uno de los más destacados ecuatorianos que hay en el momento. Además juega en un gran club, además es un grandísimo jugador, por Dios santo. Y chicos, les juro que se me había olvidado Moisés, no sé, creo que estaba mirando algo en el celular y de repente lo vi y dije: ¿qué pasó? Moisés debe ser parte de nuestro equipo. Aquí está, va a ser titular evidentemente. Llega Moisés Caicedo, increíble chicos, no me puedo perdonar esto, semejante pedazo de jugador y no lo recordaba. Han pasado 5 temporadas y hasta ahora me acuerdo de Moisés Caicedo. Estaba en el Paris Saint-Germain, lo hemos comprado por 92.8 millones, obviamente es un precio alto, pero es que es un gran jugador. Tenemos presupuesto suficiente para comprarlo, ya estamos muy avanzados en el tema financiero. Ahí está, 88 de media, llega a ser titular, sin lugar a dudas. Esto se está tornando cada vez mejor. Segundo lugar en Premier League. Bueno, segundo lugar también tristemente en FA Cup, aunque jugamos la final. Y tenemos Carabao Cup. Muy bien, en esta competición nos fue de maravilla. Muy bien en competiciones europeas. Tenemos un ecuatoriano por primera vez en la historia como goleador máximo de la Premier League. Mentira, no sé si en el pasado haya habido uno, pero al menos en este episodio ya lo hay. En el mejor asistente, los 2 mejores asistentes. ¡Wow! Fantástico. Y nuestro portero fue el mejor. ¡Qué locura! Este Campana tuvo un pedazo de temporada. Prestarle atención la próxima, Balón de Oro, uno nunca sabe. Nuevamente Campana, pero en el tercer lugar. No tuvimos el mejor portero. ¡Wow! Pero es que miren esto, Campana con 58 partidos. No creo haber visto un jugador en este FC25, en uno de nuestros episodios digo, que haya logrado tantos goles en una sola campaña. ¡Ay Dios! ¡Qué pedazo de jugador en el que se ha convertido Campana! Muy bien, excelente. Miren cómo se va desarrollando nuestros muchachos. Algunos no juegan tanto, pero prestamos sí, lo presté porque pues la llegada del señor Caicedo, como pueden ver aquí, pues le quitó titularidad o oportunidad más bien, y también ha ido al banquillo el señor Vite ha ido al banquillo, pero bueno, no importa. Ahí está chicos, así se desarrollaron en esta temporada nuestros muchachos. Vamos a la siguiente y veamos si en Champions nos va bien. Esto sería una hazaña. Ay, atento pueblo ecuatoriano, porque de pronto tenemos la sorpresa. Bueno, estuvo muy cerca, pero por desgracia no llegó ese Balón de Oro a Ecuador. Fin de temporada. Tenemos un segundo lugar en Premier League. Volvimos al mismo punto, pero no logramos ganar. Fue bastante regular en FA Cup. Carabao Cup también, cuartos de final. Pero nuestra final está en curso y nada más que contra el City. A ver, no nos fue muy bien en Premier League. Bueno, John estuvo en el cuarto lugar. Por otro lado, cuarto lugar otra vez para John Yeboah. Nuestro portero fue el tercero mejor de la temporada. Por Champions, John Yeboah. Por aquí, bueno, no aparece ninguno y nuestro portero tampoco. Esto por Champions. Veamos el desarrollo de nuestros muchachos en esta última temporada prácticamente, suponiendo que ganamos, ¿no? Suponiendo que ganamos la gran final. Delgado, miren, muy bien. Minda y Kendrick Páez de 94. Pedazo de jugador, ese señor Preciado. Moisés con 89, no creció tanto como quisiéramos, 2 temporadas o 3. Muy bien, Vite, que al final, bueno, también se estancó, que edad tiene 29, Hincapié 91, 69 para este Guzma. Bueno, es que no, bueno, pero esta temporada sí jugó hartos partidos. Este señor siguió en préstamo y no creció. Pacho 90, Estupiñán de 86 con 33 años, veterano de guerra. Debería ser el capitán, sin lugar a dudas. Este chico 77, Obando, que edad tiene 24. Está jovencito, está llegando a su prime, al menos en edad. Nuestro portero no creció mucho, este señor tampoco. Recuerden que pues algunos de ellos no tuvieron tantos minutos. Este definitivamente no tuvo nada, pero tiene 25 años. Chicos, veamos cuánto quedó costando esta plantilla. El más costoso es el señor Yeboah. Kendrick Páez, segundo lugar, 143 millones. Este señor 140, creí que iba a ser el más costoso, pero no fue así. Ahí está, 100 millones para Caicedo, bastante barato. 80.5 para Chávez. Tupiñán con 41 millones. Nuestro portero con 28, 26 y 25 millones para Vite, o Vite, no, debe ser Vite, debe ser Vite. En fin, 13 millones, Obando, Mercado, 9.5 para Ordóñez. Estos chicos, bueno, no crecieron mucho financieramente hablando. Al final dejamos una plantilla de 1.423 millones. Nada mal. Bueno, juzguen ustedes. Veamos a nivel financiero cómo dejamos el club. Tuvimos ingresos de 485 millones, gastos de solo 31. Al final, una ganancia neta de 454 millones.
millones. Valor del club 1.570. La proyección 1.840. A ver, camisetas. La más vendida la llevó a Campana y Delgado. 2.02 millones de camisetas, un poco más en esta temporada. Presupuesto final 226.2 millones. Un poco bajo, creo yo. No importa. Vamos por esa Champions. Miren a un Gavi en el... se ve supremamente obeso, ¿no? mal ahí el FC con esos modelos mal hechos. Pero bueno, tenemos un Gavi en el Manchester City. Interesante dato perturbador. Estamos jugando en el estadio de la Schalke, ¿será? Bueno, en fin, sí, creo que sí es. Chicos, comentaristas, bueno, eso no nos importa. Lo que nos importa es, primero que todo, que me dejen en comentarios qué otra nacionalidad quisieran. Bueno, puede ser los uruguayos, me encantaría hacerlo con uruguayos, argentinos, chilenos. Sí, bueno, la verdad es que hay varios, ustedes me lo dejan en comentarios para seguir esta serie en la que reconstruimos equipos en cuarta división con jugadores de una nacionalidad específica. Estamos en el tema suramericano. Vamos a ir avanzando, luego iremos hacia Centroamérica y Norteamérica, aunque ya hicimos algo en Norteamérica que fue con mexicanos. No sé si lo vamos a hacer con canadienses y americanos. Bueno, en fin, ustedes me lo dejan en comentarios. Sería interesante ver qué se puede lograr con canadienses y americanos. Un híbrido ahí entre los equipos netamente del norte. Chicos, o las nacionalidades más bien. Vamos por... ¡Wow! ¿Qué es esto? Ese trofeo no es el de la Champions. Hay un bug. Tengo la actualización 5, creo que es, o la 6. No sé si en la 6 ya lo solucionaron, pero lo que sí sé es que tenemos un problema grande ahí. Porque hay un bug muy enorme y nos muestra siempre el mismo trofeo. El de la Premier. Vamos a darle inicio a esto. Yo creo que ya no vamos a rellenar más el video. Vamos a concentrarnos al fútbol porque este partido no es fácil. Minuto 7. Tendríamos la primera ocasión, pero el fuera de lugar. Ojo con el fuera de lugar que nos dañaría la fiesta. Por aquí también lo intentaba el City. Está jugando bastante bien. Este era el señor Gavi que estaba en las filas ahora de los ciudadanos. Por aquí un error garrafal les costó el primer gol. Miren qué calidad de gol el que nos regala el señor Campana. Qué pedazo de gol. Muy buena recuperación, un error gravísimo por parte de los ciudadanos, un error que aprovechamos muy bien. Me encantó ese gol de Campana, esa frialdad para definir, cómo se tranquilizó al ver el portero de frente. Miren aquí, buena la asistencia, completamente solo, pero la salida del portero pudo dañar el gol, o dañar la jugada, mejor dicho, y... Hombre, este señor lo manejó muy bien. Miren esto. A lo Messi, tal vez eso se lo aprendió a Messi en sus temporadas en el Inter de Miami. Muy bien, ahí está. Buen gol, 1-0. Ojito que por aquí nos salvaba increíblemente el portero. De hecho, va a tener un par más adelante, valga la redundancia. Aquí, nuevamente Campana, buena asistencia y definición espectacular para el segundo o su segundo tanto. Aquí celebrando a lo Cristiano cuando debería celebrar tal vez a lo Messi. Ay, no. La cuestión es que al minuto casi 40 estábamos ganando ya 2-0, un partido muy difícil porque era contra el City, pero la verdad lo estábamos manejando perfectamente, estábamos llevando muy bien las cosas. Aquí miren qué buena asistencia, lo dejaron ir, un poquitín de correcalles y balón adentro. Perfecto. Vamos al minuto 44 donde llegaría otra intención nuestra, pero por desgracia el portero del City gigantesco. Una más, miren estas individualidades de nuestros muchachos, el portero siendo figura ya sobre el segundo tiempo, pero aquí no pudo con el buen remate de Kendry Páez. Buena asistencia, también fue una recuperación en el área prohibida, donde no puedes perder un balón. Lo perdieron y nosotros lo aprovechamos. Aquí celebrando a lo Messi, ¿será fan de Messi? Bueno, no importa. Lo que importa es que esto ya le daba la goleada muy contundente al este Wimbledon frente al poderoso Manchester City, ecuatorianos FC. Mírenlo, buena definición. Perfecto. Chicos, ya podríamos decir que éramos campeones. Por aquí tendríamos otra ocasión más, pero increíble lo que hace el portero. Miren, ¡ay, Dios santo! ¡Qué locura! ¿Terminaría el partido? Todavía no. Todavía tenemos tiempo, 84 minutos. Decidí hacer 3 cambios de uno solo para darles minutos a nuestros delanteros suplentes, pero la verdad no fueron muchos, no hicieron muchos. Fin del partido, campeones, goleado el Citizen. No sé qué pensará la hinchada de los ciudadanos, no sé qué pensará el señor Guardiola, pero aquí fueron humillados por un equipo de su mismo país y que viene de cuarta división. Vamos al resumen y finalizamos este episodio mientras ellos celebran. Ganamos una liga, triste, debimos ganar 2. Community Shield no conseguimos, pero sí conseguimos una FA Cup. Carabao Cup tampoco conseguimos. Europa League sí nos llevamos una y la Champions también nos llevamos una, evidentemente. Ojo con la Supercopa, que no la mostré
en el episodio, pero la ganamos. Les aseguro que ganamos una Supercopa. Recuerden que ganar Europa League nos daba acceso a ese partido y lo ganamos. Se los aseguro que sí, entonces lo vamos a anotar. Esto nos da al final un total de 5 títulos conseguidos en 7 temporadas. Goleadores tuvimos al menos en 3 ocasiones y el mejor asistente también en 3. El mejor portero en una sola. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos una, pero por desgracia no lo conseguimos. El valor final de la plantilla fue de 1.423 millones, el presupuesto final 226. Muy buen presupuesto. Hemos recibido este Wimbledon con una valoración de 62 y lo hemos entregado con una valoración de 87, siendo el medio campo nuestro mejor puntaje o nuestro medio campo es el mejor dicho. Llegamos al final de este episodio. Yo espero que les haya gustado. A mí en lo personal me encantó esta plantilla. Hay que reconocer que hay muy buenos jugadores ecuatorianos en este FC, y esperemos que en la vida real triunfen estos muchachos, porque eso significa que tendríamos muy buen fútbol en Latinoamérica y obviamente jugadores de calidad para Europa. Me gustaría que en comentarios me dejaran la nacionalidad del próximo episodio de esta serie, y el equipo puede ser, pero más que todo la nacionalidad, no sé, argentinos, uruguayos, lo que quieran. Por otra parte, voy a dejarles 2 episodios en las pantallas finales, uno con colombianos y el otro puede ser con agentes libres. Sí, puede ser con agentes libres, o más bien los sub-16, un episodio con jugadores sub-16. Poderoso like, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Adiós.